Banco de la República les da la bienvenida a esta cita Hola. anual, donde el banco hace un homenaje a la vida y a la obra pues, de nuestros destacados compositores colombianos. Para este año, el homenajeado alegremente es el maestro Gustavo Yepes, compositor de bastante obra vocal. Revisando sus datos, son más o menos el 80% de sus obras son vocales de todo tipo, de ópera, cámara, corales también, canciones, es extensísima. Creo que lo único que le faltó fue el vocal sampling, pero no sé si hay algo por ahí. Pero ahí son 37 obras corales, más o menos mi cuenta fue esa. 2 óperas y también música de cámara que hoy estaremos escuchando en unos momentos en la sala de conciertos. Ayer tuvimos una entrevista y de ahí me quedó sonando, y desde ahí quiero hacer la primera pregunta, de la primera afirmación que me llamó la atención. Dice que fue víctima del toderismo. Si nos puede ampliar un poquito Sí, los ampliar esa idea aspectos. porque la palabra está muy mal afamada. Sí, toderismo en el sentido de que como nos tocó, digamos, dar ese paso tan importante de volver académica, universitariamente, la música, porque ya lo era, pues, pero en forma informal. Pero para dar ese paso había que, digamos, cubrir muchos frentes que las universidades supuestamente tenían que exigir, como el caso, pues, obviamente, de tener unos currícula muy bien organizados, de tener perfectamente definidos los contenidos, los alcances, etcétera, de cada materia. Fuera de eso, la universidad te va a pedir que investigues, que produzcas obras, que produzcas también artículos, etcétera. Y fuera de eso, pues que las diferentes énfasis de la actividad musical, que son muchos, pues, empezando pues, instrumento por instrumento, más obviamente la dirección coral, la dirección orquestal, la composición, la musicología, tanto la sistemática como la histórica, etcétera. Es decir, había que cubrir tantas cosas y entonces con los pocos profesores que estaban más o menos preparados para esto, y mientras lográbamos que algunos profesores o se especializaran más, o hicieran maestrías, o inclusive algunos llegaran a obtener un pregrado, inclusive porque pues, eran formados por conservatorios no reconocidos por el ICFES, etc. Entonces, claro, a los que estábamos liderando esa transformación, nos tocó casi que mostrarle a los compañeros pues, qué era investigar, qué era dirigir orquesta, qué era componer, qué era cada cosa. Entonces, forzosamente, uno tenía que meterse en todos los campos, sobre todo si estaba en un nivel más o menos directivo, administrativo. De manera que a eso me refería cuando hablaba de una especie de un bien entendido toderismo. Y a mí personalmente me tocó mucho eso, es decir, me tocó, sí, investigar, componer, dirigir, tocar, acompañar, Sí, de todo. de todo. Bueno, el maestro se ha dedicado mucho a la obra de León de Greiff. Me encanta. Sí. Bien, ¿qué fue lo que le cautivó de León de Greiff? Bueno, León, primero que todo, tiene algo que a mí personalmente me fascina, que es ese lenguaje tan sumamente amplio. Es una persona que si tiene que escribir como imitando un romance del siglo XVI, lo hace con palabras del siglo XVI, con lenguaje y construcción del siglo XVI. Si tiene que imitar a los simbolistas, o tiene que imitar a los modernistas, o tiene que imitar a los parnasianos, en fin, lo hace, y lo hace con una propiedad increíble,
y además con una cantidad de neologismos que se inventó, muy bien inventados además, ¿no? Perfectamente de acuerdo con el griego, con el latín, con el árabe, con lo que fuera. Y fuera de eso, esa musicalidad. Y también el amor por la música, porque ustedes saben que hay poemas de él que se llama pues, que sonatina, que concierto, que sonata, que, ¿no? Sí, sí. Y fuera de eso, la familia de Grave, que tenía un problemita y era que eran melómanos enloquecidos, no solamente él, sino el maestro Otto también, y sus hijos y sus demás familiares. Y entonces, a mí desde el principio me fascinó, inclusive porque me puso el reto de entender todo aquello. Así que me fascinó, y claro, siempre alguien que lo introduce a una de las cosas, y mi padre era también loco por León de Grave, entonces eso pues ayudó también, obviamente. Ya. Encontré una similitud muy particular con Guillermo Uribe Holguín, quien también trabajó los poemas de León de Grave, pero Uribe Holguín trabajó a Jorge Isaacs y usted trabaja a Rafael Pombo, y ambos en vida no se la llevaron bien. ¿Por qué Pombo? ¿Por qué le llamó la atención la obra poética de Pombo? Bueno, yo comencé primero por los cuentos pintados, porque es que esa es una enfermedad que tenemos los colombianos desde niños. Entonces aquí el que no se sabía, pues el Simón el Bobito, pues, o el Michín dijo a su mamá, ¿cómo se llama? El gato bandido. Es que no era colombiano, pues. Hoy en día sí, hay muchos colombianos que no tienen idea, pero muchos niños colombianos, lástima. Cómo hemos perdido identidad, ¿no? Pero para la generación mía era imprescindible. Entonces, lo primero que me vino a la mente fue, qué lindo estos cuentos pintados para coro infantil. Y entonces esa fue de las cosas que trabajé muy tempranamente, que los vamos a escuchar hoy y que es de mi obra más de atrás, digamos así. Y luego ya fui comprando otros libros con poemas de Pombo y me di cuenta de que el mismo que había escrito La pobre viejecita o Simón el Bobito había escrito Hora de tinieblas. Y uno decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese pesimismo existencial tan terrible que le dice a Dios que yo para qué está vivo? Pues, y que sea por el otro lado capaz de escribir Simón el Bobito, a mí me parecía increíble. Es como una diferencia enorme entre su poesía adulta o para adultos y su poesía para niños, esa gran diferencia. Y eso habla, desde luego, de una cultura también muy vasta y muy vasta. Y entonces, ese mirar, esos contenidos y esa poética y esa estética de él, lo mismo que también, por ejemplo, el caso de Porfirio, que un poco esa dura existencia que se ve detrás de esas cosas, se ve, claro, no es lo mismo el estilo y tal, pero son parecidos como el pathos emocional de ambos poetas. Y entonces, claro, a mí en principio esos poetas me atraparon. Y luego, claro, con esos poetas otros, como Silva, por ejemplo, que lástima que no hubiéramos podido oír en este programa pues las obras de todos esos poetas, pues por problemas de los derechos de autor y que no quedara vivo sino Pombo. Sí. Entre otras cosas, porque para mí hubiera sido muy hermoso poder tener también ese género que me encanta, que es el género del lead, pues de la canción, que es el solo vocal con piano. Eso ha sido para mí tan importante que en este programa hubiera sido muy lindo poder tenerlo, pero bueno, no fue posible, pero igual estoy muy feliz con lo que vamos a oír. Bueno, pero también le dio por escoger los poemas que a mí desde el punto de vista de la composición son muy difíciles, es decir, cuando uno tiene un texto muy recargado de palabras, es muy difícil musicalizar, casi que siempre, digamos, si uno mira las canciones populares, en realidad tienen muy poco texto para uno poder repetir muchas veces un mensaje, una palabra, lo que sea.
pero el maestro aquí le dio por escoger La pobre viejecita, que es Ah, que sí, kilométrico, y El renacuajo paseador, que también, o sea, también textos que tiene son su... muy difíciles en ese sentido, es decir, tienen mucha palabra. ¿Cuál fue su aproximación desde la composición? Bueno, desde luego la aproximación fue la misma prosódica y la musicalidad del texto. Como son poemas, el caso de esos dos poemas, que son sumamente rítmicos, métricos, estables, entonces se prestaba para una composición estrófica, en donde para muchas, perfectamente, para muchas de las estrofas cabía la misma música. Ahora, desde luego, pues que si yo tengo, no sé, 12 estrofas y ya pongo toda la misma música, pues se vuelve una cosa muy monótona. Entonces también hay que algunas, de acuerdo con el sentido que tienen, pues hacerles una música contrastante, que fue lo que hice con La pobre viejecita. Sin embargo, mira, oyendo al coro ensayar, me di cuenta de que de pronto se me había ido la mano un poco con con la repetición. Pero bueno, es decir, Sí. era A, B, A, C, A, D, entonces la A empieza a ser A, ¿no? Sí. Bueno, también trabajó un texto muy interesante que es El bambuco, que es de Pombo. Pombo fue uno de los primeros interesados pues en hablar de la música nacional en esa época. Ese era el término del La siglo música XIX. No se nacional hablaba de música colombiana, se hablaba de música nacional e instrumentos nacionales. y el ritmo Y el nacional. ritmo nacional, sí, esa era como la idea. Y es una obra que ha tenido muchas versiones. O sea, que Sí, yo la he visto, incluso hay un video por ahí de la coral de la UIS, creo, cantando en Corea. sí. Sí, hay eso. Entonces, cuéntenos un poquito de la vida de esa obra. ¿Cuál ha sido la experiencia con esa obra en particular? Hay dos poemas que para mí ni siquiera yo tengo que volverlos bambucos, sino que son bambucos desde la poesía. El uno es En el alto de otra mina, ganando ya para el Cauca, de León. Y lo otro es este, para conjurar el tedio de este vivir tan maluco. Es decir, ese vivir tan maluco es desde luego un bambuco. Entonces, no es porque, no me van a entender mal, ¿no? Bueno, entonces, de verdad, la métrica de esos dos poemas era tan bambuco que no hubo más remedio que Que hacerlo hacerlos así. bambuco. Sí, sí, claro. Sí. También ha trabajado otros poetas colombianos, fuera de León de Grave, está Porfirio, José Eustacio Rivera, Alberto Urdaneta, eh, Carlos Castro Saavedra, y también tiene Carlos Villafañe, Viñafañe también. ¿Cuáles fueron sus experiencias? Es decir, ¿cuál fue su acercamiento a esta poesía colombiana? O sea, es muy curioso, es muy poco común encontrar compositores en Colombia que se dediquen a la poesía colombiana. O sea, eso es algo muy particular. bueno, yo creo que es eso. Si uno está enamorado de los poetas colombianos y los sigue, nos faltó, por ejemplo, para hablar de una mujer también, Meira del Mar, la barranquillera maravillosa. Eh, entonces, si uno está enamorado de esos poetas y los ha leído toda su vida, y en la misma familia ha oído el amor por esas obras, pues uno está ya matriculado en eso, no tiene escapatoria. Sobre todo si le gusta la música vocal, obviamente, pues si fuera un compositor dedicado solamente a lo instrumental, pues sería otra cosa, ¿no? Pero en este caso fue algo de tanto tiempo, que resultó casi inevitable para quien había sido como yo, director de coros, acompañante de cantantes, etcétera. Y entonces eso yo diría que era inescapable, ¿no? Inevitable. No, además este sí es una nación de poetas. Es decir, es que en Colombia los poetas han sido insignes, y son tantos además. Poetas y repentistas también. Que También, sí, fuimos sí, muy no, reconocidos también por la poesía improvisada. no, pues ni hablar, es uno leer canciones y recuerdos de Jorge Áñez y ver lo que era la gruta simbólica y todo ese movimiento maravilloso, que cómo versificaban a
velocidad y con esa facilidad y sobre los asuntos más dispares, disímiles. De manera que, pues, si algo tiene Colombia es poetas. Bien, y alrededor de eso también el maestro pues fue protagonista y testigo en primera línea de el crecimiento de la música coral en Colombia. Sí, a mí me tocó una época muy bella, pues, porque eran en principio pocos coros en Colombia, pero era un movimiento muy, muy bello, con mucha fuerza, aquí en Bogotá, en Medellín, en mismo Cali, con el maestro Antonio María Valencia, por ejemplo, en Barranquilla, por lo menos en algunas épocas, etcétera. Entonces, los coros siempre fueron importantes. Y hubo un momento muy importante que fue en el año 60, 61, los años 60, 61, que nacieron los clubes de estudiantes cantores, que aquello fue una cosa muy bella. Claro que era la época donde en las universidades predominaba fuertemente pues, la presencia masculina, y aquellos primeros coros eran, como decía un amigo mío, eran homosexuales, en el sentido de que eran de un solo sexo. Entonces esos coros sí, primero, hubiera sido mejor decir mono, pues, pero bueno, la licencia poética ahí un poco. Poquitico. Sí, algo. Entonces, pero era una cosa hermosa. Yo me acuerdo reunidos en Cartagena, en Bogotá, en Bucaramanga, en Medellín, en 500 voces de gente que no estudiaba música, sino que era pues, estudiantes de todas las carreras, juntos cantando, así no fuera la maravilla pues, de técnica vocal, de dirección coral, de repertorio. Pero bueno, seguimos el cuento del señor Greenfield, ¿no? Que vino a ayudar con aquella cosa de los coros universitarios. Y siguiendo un poco el modelo de los Glee Clubs de Estados Unidos. Sí. Eso fue una experiencia muy bella porque eso movió mucho el nacimiento de muchísimos coros en muchas universidades, la surgencia además de muy buenos profesores que unos eran directores corales ya o habían sido muy afectos al movimiento coral, y otros que eran músicos de otro estilo y de otra especialidad, pero que con esta cuestión de los coros universitarios se volvieron directores corales, porque también hubo eso. Pero en todo caso, fue muy hermoso eso, tanto que inclusive después las empresas, tanto empresas del Estado como privadas, empezaron también a buscar la manera de tener coros, se hicieron sus propios festivales, etcétera. De manera que fue una época muy bella, por allá entre los años 60 y digamos los 70 y finales de los 70, pues, hasta el 80, en donde hubo tantísimos coros en Colombia. La calidad es otra cosa, pero pues en general eran coros muy aficionados. Y coros que eran de aficionados, que menciono el coro por ejemplo, del maestro, ¿cómo se llama? El de la Universidad del Valle, el Cimar, el maestro Cimar, por ejemplo, o la Coral Victoria de Medellín, o el coro del maestro, ¿cómo se llamaba? Antonio, el de aquí de Bogotá, que fue un coro muy, muy bueno. Aquí en la Candelaria estaba él. La memoria no es, y en estas edades peor. Pero en todo caso, no, pues aquí había muchos, de Rito Mantilla, así, Amalia, pues, Amalia con la Universidad de los Andes. Pero me estaba acordando de un maestro viejo que no puedo recordar el nombre. Ah, no, a Bernardo también lo conocí muchísimo, y Bernardo tuvo el coro Monteverdi. Sí, incluso yo estuve cantando ahí un tiempo. Allá me conseguí una esposa. Está atrás. Sí. Los coros son un peligro. No, o sea, sí. Bueno, y hoy en día, viendo los coros, ya no hay tantos coros como antes, pero hay unos coros de una gran calidad hoy en día, y esta noche lo vamos a ver. Sí, es extraordinario Sí.
Sí, soy fan número uno de uno de los coros que va a cantar hoy. No, en realidad es extraordinario el trabajo y el trabajo de ellos se defiende Solo, solito, sí, sí. solito. Entonces no vamos, los dejamos con las ganas, simplemente. Eh, el maestro no solo ha trabajado, digamos, como la poesía, sino que también ha incursionado en la música colombiana como tal. Es decir, ha hecho trabajo durante un tiempo como asesor también del Mono Núñez, Sí, ¿cierto? sí, yo pienso, como decíamos ayer, que la identidad cultural hay que mantenerla y que la música andina colombiana, por ejemplo, sobre todo, hay que rescatarla, porque es que eso es lo que nos identifica como región andina. Los, los llaneros, por ejemplo, se defienden mucho más, ellos no se dejan desidentificar tan fácil, o en algunos puntos de la costa, pero fíjese que en la misma costa cosas que eran súper populares están desapareciendo ya. Y ahora uno oye una gaita, ¿cierto? Una cumbia, y ni hablar de esto, de la música andina colombiana. Entonces yo siempre he apoyado un poco eso, me parece bonito. Y eso también sale en la casa, ¿no? Eso también lo bebe uno en la casa, ese amor por la música nuestra. Y de alguna manera uno empezó por ahí, ¿no? Sí. En el momento en que todavía no se había asumido académicamente, pero era eso lo que uno vivía y eso Sí. lo alimentaba uno, ¿no? Ujú. Yo recuerdo que a mí me alcanzó a tocar en el conservatorio, cantar pirateado los arreglos corales de Arnulfo Briceño, por ejemplo, Claro. que él hacía las versiones corales de sus propias Sí, canciones y sí, es una lástima que es un gran repertorio sí. y tanto por cantidad como calidad y pues está ahorita, o sea, pues no se escucha, No, no no, se no, oye no, no, no no y se oye ya, o no sí. tan seguido como uno Inclusive quisiera. mi primera publicación fue eso, fueron arreglos corales de música andina colombiana, sí. 2, 3, 4, 5 voces. Ujú. Hoy vamos a escuchar un estudio polifónico sobre Cuchipe. Sí, Sí, eso nació de una manera muy simpática. David Puerta, el famoso tiplista, algún día me dijo, hombre, uno ya no puede ganar en un concurso con una cosa como Cuchipe, ¿cierto? Ya no se puede, sí, hay que traer cosas más modernitas, ¿no? Y entonces se me quedó sonando y le dije, hombre, si de pronto sí se puede ganar en un concurso con Cuchipe. Y fue cuando me dio la idea de hacer una fuga académica sobre Cuchipe, que es lo que oiremos hoy. Sí. sí, sí, tiene un trabajo bien, bien. No me le pude fugar a esa idea. Y por ahí tengo otra instrumental que se llama Bambuco se dio a la fuga, Bonito el título. para Ujú. cuarteto de cuerdas. Bien. Pues ya saliéndonos un poquito de la parte vocal, que es lo que más domina pues la producción del maestro, ya lo venía diciendo. Pero sí quisiera, antes de pasar, hay dos óperas que a mí me parecen muy, muy importantes y lamentablemente no son muy conocidas. Es decir, no están, digamos, muy, muy fuertemente divulgadas, que son Los Documentos del Infierno, que es una obra que me parece dura, o sea, Sí, en sí, su contenido, políticamente dura, sí. y Las Memorias del Olvido. Es así, No, Memorias del Olvido no. ¿no? Yo lo he compuesto, sino, no he cometido sino una sola ¿Una ópera. sola? Oh, ok, Sí, bien, estaba yo mal en mis que apuntes. es Entonces, Documentos del Infierno, Documentos sí. del Infierno, sí. Documentos del Infierno está compuesto sobre tres obras de cámara que Mario me puede corregir porque aquí tenemos al libretista. Entonces, son tres obras, ¿cierto? O son cuatro, no tres. Por eso, para cambiarlo un poco, lo pusimos Documentos del Infierno. Documentos. Ujú. Eh, Entonces, esa es la ópera, es una ópera de cámara que dura más o menos una hora, que además también es muy fácil de hacer y mover porque es una obra que no requiere fuerte técnica vocal, sino más o menos de unos 4 o 5 solistas, pero hay un montón de solistas partequinos, digamos, como dicen los italianos, que son voces que inclusive pueden ser voces corales, no necesariamente muy formadas. Eh,
y fuera de eso, el grupo instrumental es solamente cuerdas, el quinteto de cuerdas y un percusionista, en donde casi todo el tiempo suena es el redoblante. Esta obra se hizo varias veces en el pequeño teatro de Medellín y se hizo una vez en Cali, dos veces lo hicimos, en el TEC en Cali. De manera que en Bogotá, por ejemplo, jamás se ha hecho, ojalá que alguna Sí, yo estoy haciendo fuerza para que se haga. Sí. Sí, es sobre todo alrededor de la violencia anterior a la actual, que es la violencia pues, de liberal conservadora, sobre todo se refiere a esa época, y es bastante dura, es una obra muy, muy fuerte. Y esta ópera nació en un taller, tengo entendido, si estoy bien en ese dato, en el taller de ópera. Taller de ópera que teníamos en la Universidad de Antioquia. En ese taller se hizo por primera vez en Colombia, diría yo, música, pues óperas contemporáneas. Hicimos La Medium de Menotti, que hicimos La Vuelta de Tuerca de Britten, hicimos también la Voz Humana de Poulenc, hicimos esta obra nuestra. Más otras obras. La ópera El Mendigo, famosa de Guy Pepusch, pero esa sí es del siglo XVIII, lo que pasa es que es una obra tan revolucionaria que además dio origen después a la ópera de 3 centavos de Kurt Weill y el maestro Brecht. Sí. ¿Y el taller continúa hoy o ya...? Desgraciadamente está muy desdibujado. Los talleres de ópera son una lucha muy dura en las universidades. Cuesta trabajo y tienen sus épocas y después decaen, muy difícil mantenerlos. Además, criterios encontrados. ¿Para qué hablar? Sí. Pero sí continúa en este momento. Ah, qué bueno. Ya tenemos un profesor de canto una buena... de la Universidad de Antioquia que está... Que en realidad a mí me parece muy buena idea. Es decir, si uno tiene una facultad de música y con actores, pues lo que tiene que producir es lo lógico. O sea, para otra profesora de canto que está aquí al frente también. Bien, pasamos ahora sí a la obra de cámara, a la obra instrumental en general. Bien, hoy vamos a escuchar el Adiós a las armas, ¿cierto? Sí. No, esa es de orquesta. Esa es orquestal. Esa es orquestal, sí, no a las armas. Que se llama No a las armas. Exacto. Y la de hoy es No cesó. Nunca cesó la horrible noche. La horrible noche. Esa es la primera obra, que esa es para viola y flauta. Pues, debería haber dicho al revés, flauta y viola. ¿Qué nos puede comentar de esa obra? Bueno, esta es una obra surgida también, yo creo que hay una cosa muy importante para los compositores y es saber que a uno le van a tocar lo que compone. Eso es lo mejor que le pueden proponer a uno. Porque es que uno tiene obras que compuso en un momento dado y se quedaron en el fondo del cajón y nunca volvieron a respirar. Pero cuando a uno le dicen, compone una obra que la voy a tocar, entonces eso es música celestial para uno, pues para los oídos, ¿no? Que la música sea celestial es otra cosa. Entonces, y menos nunca cesó la horrible noche, claro. Entonces, esta obra surgió porque una profesora, una que ahora ya es profesora de viola en la Universidad de Antioquia, cuando se iba a graduar, me dijo que si le podía hacer una obra, porque si le pidieron una obra colombiana, hoy casi siempre se les pide cosa muy buena, una obra colombiana en todo recital de grado. Y entonces, incluso el marido era flautista, entonces yo pensé en el matrimonio, ayudar un poco a crear conflictos o a... Bueno, las dos cosas, ¿no? Como la debe horrible ser. noche de quién era. No, ese sí era parte del tema. El tema es mucho más general. Bueno, y entonces esta obra surgió de ahí y se estrenó, pues ellos todos la estrenaron. Esa fue la urgencia. Y desde luego, sabe que la idea surgió de una vez que yo tuve una posición
que yo no sé, hubiera podido terminar echado de la universidad. Fue que hubo un acto académico promovido por la rectoría en el Paraninfo de la universidad y me pidieron, como yo estaba ahí, decano de artes era en ese momento, y me pidieron que tocara el himno nacional y yo toqué el himno nacional en tonalidad menor. El rector no se dio cuenta mucho de qué era lo que había pasado. Pero me dijo, yo no sé, el himno nacional me sonó como triste. Y dije, pero es que yo creo que la situación es muy triste. Entonces lo toqué lento y en tonalidad menor. Y, oh, gloria in Marte. Entonces, después de eso me quedó la idea también. Entonces cuando me pidieron esa hora dije, yo voy a hacer una pequeña cita a mi manera. Sí, también. Bien, hay una obra para piano que me llamó la atención el título, Pre- y Posvariaciones, Sobre Chaflán. que es una prevariación, o sea, eso. Fue muy simpático porque, claro, yo pensé en Chaflán también con la idea de David Puerta de que una obra sencilla podría dar lugar a algo mucho más rico, etcétera. Y entonces cogí Chaflán y me puse a tararear, le dije, pero es que ya Chaflán, si yo voy a hacer como variaciones sobre el tema, ya suena como una variación, porque es tan rico, pues, tiene tanta figuración melódica. Entonces dije, esto sería una figuración, pero de una cosa que estaría antes, que sería más coral, una cosa mucho más esquemática, una melodía nuclear, digamos. Entonces me inventé la melodía nuclear de la que vendría Chaflán. Y entonces, y empecé con un coral. Es decir, el piano toca como si estuviera tocando un coral, en donde suena casi que los acordes con una melodía muy sencilla, y entonces luego las variaciones sobre el tema, sobre la prevariación que sería el tema realmente, se va variando con diferentes ritmos de la música andina colombiana, hasta terminar la penúltima variación, que es el chaflán tal como lo conocemos, y luego un motu perpetuo sumamente veloz, con que termina La obra. Escuchándolo, me acordé un poquito, realmente lo que hizo el maestro fue el análisis schenkeriano en obra musical. Claro, sí, sí. sí, para orientar un poquito. Schenker propuso un sistema de análisis donde va quitando elementos de la superficie hasta llegar a la estructura propia de la básica, exactamente lo que no se puede mover de la obra para que la sigamos identificando. Entonces, método ahí de reducción, de digamos. reducción, exacto, sí. Entonces ahí el elemento teórico, que ha sido otro de los fuertes del maestro, ahí quedó en evidencia. Claro. Sí, sí. También se dedicó mucho a la obra de Estoy buscando. Hizo un trabajo musicológico sobre Gonzalo Vidal. Ah, sí. A mí me parece que el maestro Gonzalo Vidal es un caso de olvido muy triste en Colombia, porque Gonzalo Vidal pues es un caucano, un payanés, que se va con su tío y su padre para Medellín. Él tenía apenas 12 años o 13 años y se establecen en Medellín y empiezan a ser primero él alumno y los dos mayores profesores de música en la antigua Bellas Artes, pues de allá. Y luego Gonzalo por sí mismo, porque ese es uno de esos músicos colombianos que no tuvieron la oportunidad de formarse mucho mejor, de ir al exterior y recibir clases como otros contemporáneos de él, como el maestro Guillermo Uribe Holguín, por ejemplo, ¿cierto? El mismo Antonio María Valencia, etcétera, muchos otros. Pero con ese estudio casi autodidacta que tuvo Gonzalo Vidal, me parece que logró unas cosas maravillosas. Yo como escribí 2 sonatas para piano sin haber estudiado prácticamente nunca composición, hacer como la suite de la posguerra, por ejemplo, que tiene unas piezas
maravillosas, una persona que tocaba maravillosamente el piano, se ve inclusive por las obras que escribió para piano, y ser ese ilustre desconocido que es. Entonces, una de las primeras cosas que en el grupo de investigación que creamos en la Universidad de Antioquia en esa época, el CIPAR, uno de los primeros trabajos que hicimos fue ese, de rescatar un poco la obra del maestro Vidal, sobre todo la obra para piano, concretamente porque realmente es muy meritoria. Hay unas piezas ahí que no tienen que envidiarle a obras, a ciertas obras por lo menos de Chopin, por ejemplo. Pero fuera de esos, nuestros compositores de esa época eran románticos tardíos casi por necesidad, porque todavía no había pues una escuela que estuviera como al tanto de lo que estaba pasando en el resto del mundo, y solamente eso lo traerían precisamente los que salieron a estudiar afuera. Pero aún así, él alcanzó, por ejemplo, estudiando obras de Fauré, de Debussy, alcanzó a captar cosas del impresionismo, un poco también del expresionismo en ciertas obras, y las vertió en algunas de esas piezas que hizo. Entonces hicimos una producción y un estudio de muchas de las obras de Gonzalo Vidal, y después hicimos otro proyecto sobre 4 requiem que él escribió. De manera que me parece que era un rescate que valía la pena hacer, sí. ¿De eso quedó la obra grabada? Sí, Sí. quedó un disco con varios pianistas que tocan la obra. Sí, el EAFIT publicó ese trabajo, sí. Bien. Yo no sé, hubo obras que aparecieron en la basura, pero fue de otro, de Daniel Salazar, que ese es otro ilustre desconocido. Es un compositor antioqueño que murió en 1912 y que también se ve que era un excelente pianista. Bueno, más aún, se sabe que él acompañaba a los extranjeros que llegaban, violinistas, etcétera, y los acompañaba al piano y siempre con una excelente crítica. De manera que otro desconocido, y a él sí alcanzaron una nieta, me parece, de él, llamó alguna vez un carretillero y le dijo, oye, estos papeles, le vació pues un baúl ahí, y por fortuna, óigame, el carretillero se dio cuenta de que eso no se podía botar, ¿no? Y se lo llevó a la Biblioteca Pública Piloto, y allá llamaron a algún músico, yo no me acuerdo quién fue, tal vez fue a Fernando Gil Araque, y entonces él empezó pues a estudiar, y después metió la mano ahí también Luis Carlos Rodríguez, que es un buen investigador también, de manera que se rescataron un poco de esa obra. De él sí conozco pues que pasó eso, sí, Tremendo. de la basura, sí. Sí. Bien, y una de las investigaciones que me llama la atención son las 4 canciones inglesas del barroco inglés, Sí. En los sendos cuadros, creo que dice, de la hacienda El Paraíso. Ah, sí, eso es para mí es una experiencia muy bella que atesoro con mucho gusto. Pues es que alguna vez estuve en la Hacienda del Paraíso mirando toda esa belleza de sitio, y que además a todos nos pone a llorar otra vez con la María. Entonces, en un rincón de la sala vi 4 cuadros en donde vi que había música, unas pinturas al mismo tiempo que eran como, imaginemos el estilo de Fragonard, por ejemplo, más o menos ese estilo, como de finales del siglo XVIII, principios del XIX, y tenían una parte de flauta arriba. Bueno, estaba el cuadro, el título, el autor, uno solo de ellos tenía un autor conocido, luego estaba el título, estaba luego en la parte con una esquelita así pequeña, la parte de flauta, y luego estaba la melodía con un bajo cifrado. Y entonces me puse a mirar esos, y más cuando vi abajo un letrero que decía que eso pertenecía a una colección que se vendía en la Catedral de St. Paul en Londres,
se vendía todos los domingos una canción. Entonces, el padre de Jorge Isaacs, que ya sabemos pues que era un judío venido de Londres al Valle del Cauca, seguramente compró varias de esas canciones los domingos en St. Paul, y 4 de ellas, especialmente bellas también, inclusive por la parte del cuadro, las puso las enmarcó y las puso en la sala. Obviamente no sabemos si sí las puso en la sala, pues porque después la hacienda fue otras cosas y sirvió para otros propósitos, pero esas cosas las llevaron a Cali, a la casa de los Isaacs, y después volvieron otra vez cuando ya se restituyó la hacienda, volvieron, bueno, las pusieron en la sala en ese momento. Y entonces dije yo, ya hay que hacer un estudio sobre esto, ver dónde salieron, por qué los cuadros, hacer la realización del bajo cifrado para ver cómo sonaba. Y también entonces el estreno fue muy lindo, pues con una flautista, con una cantante que hizo las canciones. Yo me senté al chémbalo a hacer la realización del bajo tal como yo la había hecho. Y entonces, como la había hecho pues en la reducción vuelta explícita en la partitura, y más todo el estudio pues musicológico, y en fin, e incluso pusimos a un profesor de artes plásticas que nos hiciera el estudio de los cuadros, etc. Y resultó un trabajo bonito, sí. ¿Y cuál era la temática de cada uno de los cuadros? ¿Eran escenas? Sí, era una canción para un traidor, decir, una mujer quejándose del amante que la traicionó, y otra que eran como lágrimas de amor, y otra que era una canción de amor muy linda también, y así. Eran cosas, canciones, los temas de las canciones. Ya. Y respecto a los cuadros, ¿eso eran cuadros costumbristas o eran? No, No, cuadros tipo completamente tipo europeo, europeo. como decía, muy al estilo de No. ese fin del siglo XVIII, eran esos cuadros, sí. Mm. Me hizo acordar al maestro del caso de Caravaggio también, que Sí, sí, que tiene sí, mucha música de John Dowland, cómo no. que ya estaba pasado de moda, pero igual en los cuadros aparecen las partituras muy bien escritas. Claro, y También. es que uno dice, pues los Isaacs, y entonces piensa en María y piensa en la historia, pues que es como en el siglo XIX, y entonces uno espera que esas canciones sean románticas, y realmente no eran románticas, eran más como estilo clásico, y los cuadros también. Y si uno, pero es que yo pienso en Isaacs como ejemplo de romanticismo. Claro, él sí, y su novela La María sí, pero los cuadros y las canciones sí eran anteriores, seguramente de la época inclusive de la juventud del padre de Jorge Isaacs, ¿no? Bien. Eh, y bueno, ya viniéndonos a hoy, a esto que nos convoca, maestro. eh, ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo ha sido el montaje? Estos días que usted estaba acá en Bogotá hablándonos de su música, los talleres, toda esta experiencia, cuéntenos un Bueno, poquito primero que todo todo, esto. yo estoy muy agradecido con el Banco de la República, pues, por esta invitación, por la posibilidad, es que a uno le digan, vamos a hacer un recital con solamente su obra, con las obras que usted escoja, o lo que logramos escoger, y, y que se le vamos a dedicar y que vamos a llamar maestros que preparen esto, y en fin, la verdad es que eso es un homenaje que no puede ser más estimulante. De manera que, primero que todo, el agradecimiento al banco y a la sala y a todos ustedes tan maravillosos que me han todo esto empujado durante 8 meses o no sé cuánto, para que pudiéramos armar este programa. Pues de verdad estoy muy agradecido con ustedes como institución. Y lo otro es contarles que en los ensayos que hemos hecho con cada uno de estos profesores que están involucrados en esto, y los coristas, los niños también, que ha sido no solamente muy estimulante, sino muy emocionante, porque es
una cosa en donde uno ve que cada persona de estas ha preparado muy conscientemente las obras. Yo me quedo mirando mientras están tocando y veo que tienen las partes inclusive en algunos momentos las tienen de memoria es decir, no lo han tomado a la ligera, se han estudiado y entonces era muy bueno encontrarse con eso, de que no se encontró ninguna sorpresa desagradable, sino todo lo contrario, se encontró con gente muy responsable que preparó las cosas muy bien. Y obviamente, ¿qué puedo sentir yo sino felicidad y agradecimiento, de verdad? Sí, también eso se nota, digamos, el gran cariño que el medio musical le tiene a Gustavo Yepes, es decirlo, lo van a ver desde el mismo programa de mano, es decir, las notas que escribió Elian Duque. Fueron de Elian, yo no te digo tiempo de mirar. Sí, son de Elian y pues se nota el cariño, es decir, es algo que a mí me parece importante resaltar, es decir, que no es solamente una cuestión de un compromiso, sino que realmente aquí se están moviendo cosas muy humanas, porque el maestro ha sido maestro de maestros y muchos de los grandes maestros de Colombia en la composición, en la dirección, en el canto, etcétera, pasaron por las aulas, pasaron por las manos del maestro Gustavo y pues sus colegas también son muy agradecidos de todo lo que el maestro ha hecho en su toderismo, volvemos, en el afortunado toderismo. No, pues es que la verdad es que, bueno, los años le permiten a uno haber tenido una experiencia larga, primero que todo, y segundo, para mí ha sido una cosa muy especial el haber servido como profesor universitario en Bogotá, en Medellín y en Cali, porque ese trasegar por las 3 principales ciudades del país para mí ha sido muy estimulante y obviamente me ha hecho conocer mucha gente y eso es muy bello, porque uno pues conozca tantos músicos en Colombia y que haya tenido relación con ellos y de cada una de estas universidades, de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, donde estuve como director 2 años, de la Universidad de Antioquia, de la del Valle, y ahora de AFIT. Ha sido muy estimulante, muy bello el poder entrar en contacto con tanta gente y haber estado en tantas cosas maravillosas que han pasado en la música en Colombia e incluso tener ahora la perspectiva de que los departamentos de música, no solamente los departamentos de música, pero universitarios, otro tipo de instituciones también, pero en todo caso que en la juventud de ahora tenemos tanta capacidad, cosas que ya no son potenciales, sino que son hechos, actos, muchachos que están, y son mucho número y mucha calidad, y que están teniendo tanto éxito del exterior, etcétera. Es decir, la música ha hecho unos pasos agigantados, y algo que mencionaba ayer, y es que cuando ciertas universidades estaban solas en las ciudades, o sea, la Antioquia o la Nacional, la Universidad del Atlántico, la Universidad del Valle, que estaban solas en su ciudad y que no tenían esa competencia. Es decir, hoy en Bogotá hay un montón de departamentos de música, a la Universidad Nacional se le apareció la Virgen, como decimos en Antioquia, cuando la Javeriana hizo un departamento de música y después los Andes y después otras universidades de la América, no sé qué. Eso es maravilloso, porque es que lo que nos hace buenos es la competencia. De manera que el hecho de que ahora en estas ciudades hay no una sola universidad, sino muchas, y en donde inclusive las universidades también tienen algún aspecto en donde están más o menos especializadas o un aspecto que en donde son mejores que otros, eso es muy importante para el ambiente musical. Bueno, nosotros tenemos que cumplir estrictamente un horario, entonces ahora sí la música, los invitamos entonces al concierto, bajaremos pues con el maestro y pues esperamos que disfruten todo esto que estamos haciendo, también es para ustedes, para el goce del público y nuevamente felicitaciones maestro por este sentido homenaje y muy merecido homenaje. Muchísimas gracias.